La acción, ya lo vimos, es todo tipo, en todo tipo penal hay una acción. El bien jurídico, la norma penal tiene una función protectora de bienes jurídicos. Y explicamos en un principio que el bien jurídico es lo que valora una sociedad y esa valoración que puede ser la vida, el patrimonio, ese bien jurídico que está protegido. Ahora bien, vamos a pasar al otro tema del tipo penal, que es el dolo. O sea, todo elemento tiene una parte objetiva y la parte objetiva que estábamos viendo era acerca de sujeto, acción y bien jurídico. Y la parte subjetiva es qué es lo que piensa la persona, ¿no? El dolo. ¿Qué es el dolo? En palabras propias, ¿cómo podríamos describir qué es el dolo? Intención. Es Intención de la persona de cometer el delito. muy bien, es el ánimo y la intención de la persona de querer efectuar un injusto, un hecho tipificado por la ley. O sea, es la conciencia, la voluntad de querer cometer un injusto, ¿ok? ¿Y qué clase? Hay 3 clases de dolo, ¿ok? El dolo directo se produce cuando la gente busca analizar el hecho y lo ejecuta directamente, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es, A quiere matar a B y lo hace. O sea, el dolo directo es el ánimo y la intención de querer cometer el injusto, ¿no? El dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado se produce cuando el sujeto activo sabe que para realizar un hecho necesariamente tendrá que producir una consecuencia adicional que se encuentra ligada al resultado. El sujeto asume las consecuencias generadas por el hecho que comete. En este caso, prima el elemento intelectual, el conocimiento, pues el sujeto advierte que su comportamiento puede traer consigo otro delito. Por ejemplo, A quiere matar a B, que está en un ferrocarril y lo descarrila moviendo las agujas de la línea férrea. A tiene dolo directo de matar a B y dolo segundo grado respecto a los demás pasajeros, ¿no? A los que se llevó, ¿no? Y tenemos este dolo. Este es el dolo que Nakazaki lo ha usado muy bien para el caso de Utopía. El dolo eventual. Y el dolo eventual equivale a dolo directo. Se produce cuando el sujeto no quiere producir un resultado, pero considera que es de probable producción. El sujeto no quiere el resultado, pero cuenta con él, asume el riesgo. ¿Ok? Y aquí quiero explicar este caso de Utopía. ¿Ustedes recuerdan el caso de Utopía? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Percy Nord con su...? Prendió fuego. No, pero eso ya es la parte secundaria. La parte, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan? En lo que sucedió en Utopía, se ve casi el propietario de la discoteca quiso cometer el delito dolosamente. Su ánimo y su intención fue matar a los chicos, ¿o no? No, entonces la muerte de esos jóvenes no fue fortuita, ¿no? O sea, obviamente hubo un incendio, hubo una catástrofe, entonces sería negligencia, entonces caería en el rango de culpa, ¿verdad? Dolo y culpa. Entonces dice, pues los gerentes fueron culposos por este hecho, hay que sancionarlos. Tampoco por la muerte, porque no quisieron causar la muerte, así que ya, bueno, el que causa la muerte a otro, ya, culpa. Pero Nakazaki utilizó muy bien el tema del dolo eventual. El dolo eventual equivale a dolo, no es culpa. El dolo eventual es dolo. ¿Por qué metieron preso al gerente y que el otro todavía es Alan Asesolajov, todavía sigue preso y no va a regresar a Perú, obviamente? Por este tema, por el dolo eventual. Yo quiero que analicen esto y ustedes lo pueden usar, fíjense. Se produce cuando el sujeto no quiere producir un resultado, pero considera que este es de probable producción. Dolo eventual, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo quiero ir por esta pista con mi carro, pero acá dice prohibido pasar por acá porque quizás pasa gente y yo quiero ir a 100 por hora. Yo digo, si voy por este carro, quizás me atropelle una persona. Pero me la juego. Me voy por ahí y atropello.
¿Dolo o culpa? No, Yo quise doble eventual. Doble en el eventual. caso de manejar en estado de ebriedad. Obviamente, yo lo podría hacer. Si ustedes quieren ganar un proceso, yo acondicionaría, al momento de hacer, al momento de condicionar el tipo penal al hecho, yo lo haría por doble eventual. ¿Qué ocurrió con el caso de Utopía? En el caso de Nagasaki. Nagasaki dijo, fíjense, lo que ocurrió fue de que para que una discoteca en un solo no pueda funcionar, tenía que tener extinguidores. ¿Ok? Y la empresa de Persinor y Persinor como gerente y gran asesor a Hoff contrataron, iban a pasar la inspección de seguridad por defensa civil, INDECI. Y INDECI le pedía a ellos que tenían que tener extintores en todo el local. 25 extintores, de 5 kilos cada uno, puestos en cada lugar y con certificado de seguridad y que estaban en correcto funcionamiento. Lo que hace Persinor con Alas y Salahoff era que cada extinguidor no costaba mucho, le costaba como 800 soles o 1200 soles, creo que en ese momento costaba un poco más caro, costaba como 1000 soles, póngale 500 soles un extinguidor, ¿no? Y por 25 le salía como 15.000 soles en extinguidores. Lo que hicieron esto, como todo empresario vivo que se quiere ganar todo lo demás, lo que hicieron esto fue de que contrataron con una empresa y compraron al crédito 25 extinguidores. La empresa dijo, uy, acá me amarré. Vino y le trajo 25 extinguidores de 5 kilos cada uno y ellos, empresarios, lo pusieron en el local, vino de defensa civil, comprobó que tenía extinguidores y pasaron la inspección de seguridad. Al día siguiente que pasan la inspección de seguridad, ellos devuelven los extintores. Los devolvieron. O sea que ya no tenemos sus extintores y los devolvieron vivos, ¿no? Entonces, la pregunta que le hicieron a ellos en el proceso fue: ¿ustedes previeron que podía haber un incendio? ¿O no? Bueno, sí, pues siempre puede haber incendio. Ah, entonces sí previeron. Y entonces, ¿por qué no pusieron extintores? Entonces, ese tipo de acto está circunscrito a un doble eventual. Que yo me imagino que puede ocurrir, no me importa y asumo el riesgo. Se produce cuando el sujeto no quiere producir un resultado, el caso de Utopía, pero considera que este es de probable producción. ¿Ok? Un tipo, un microbusero que va manejando como loco por la calle y que él sabe que si va a estar manejando esa tarde, corre quizás le eventual que pueda atropellar, pero él asume el riesgo, eso es doble eventual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si el delincuente no quiere robar y sí que mata a la víctima. esa es otra cosa que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ese es cuando tú no quieres producir, entonces sería culposo. Manejar en estado de ebriedad también sería. Es por eso que mucha gente es peligro común, pues, ¿no? Pero en este caso no tiene intención de matar. Pero se imagina, o sea, si tú logras hacerle las preguntas y logras ponerle en el escenario de que él pudo prever y que asumió el riesgo, doble eventual. ¿Dónde está tu arte? Cuando el tipo está pasando su instructiva y tú pides estar presente en su instructiva y tú pides hacer preguntas. Yo cuando la otra parte por lo general el abogado va, acompaña siempre al cliente a declarar, ¿no? Pero nunca va el abogado a la declaración de la otra parte. Yo siempre pido con un escrito estar presentes en la declaración preventiva e instructiva de la otra parte y hacer preguntas, ¿no? Pero yo llevo mi batería de preguntas porque tú planteas una estrategia de defensa o una defensa de ataque. Entonces tú sabes, de acuerdo a las circunstancias, tú ya sabes qué pregunta vas a hacer y qué respuesta vas a buscar para que hagas luego la adecuación. Entonces eso ya depende ya de la estrategia que tú te plantees como abogado. Yo qué haría, me haría mis preguntitas, me averiguaría un par de cosas del tipo y trataría de agarrarlo, ¿no? Entonces como por ejemplo, tengo un cliente que hace un par de semanas, hace como noviembre, atropelló a un viejito en la Javier Prado, de 72 años.
y el tipo se le cruzó pasar por medio de la pista y yo pedí estar en su presencia instructiva del agraviado, pseudo agraviado, ¿no? Y le hice preguntas y le dije si conocía la zona, qué tiempo vivía en San Isidro y si sabía que las personas tenían que cruzar por el cruce de cebras. Dijo que sí. Dije, entonces, ¿por qué no cruzó por cruce de cebras? Porque eso ocurrió cruzar por medio de la pista donde no hay cruce de cebras, ¿no? Entonces, obviamente, porque yo buscaba con otra prueba que he juntado de que aplicar el principio, el artículo 1998 de su Código Civil, ¿no? La concausa, ¿no? Aquel que por su propia causa se causa daños, la otra parte no es responsable por las lesiones, ¿no? Entonces, pues es una parte de cómo tú ya planteas tu defensa, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, dolo eventual, tres tipos de dolos: dolo directo, dolo de segundo grado y dolo eventual. En el dolo eventual está la magia, si uno quiere atacar a la otra parte. ¿Ok? Delitos culposos. A ver, bien, entonces primero es el dolo y luego viene el elemento culpa. Entonces, tal como señala el profesor Verdugo, la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar al bien jurídico, pero por falta de cuidado o diligencia debida causa su afectación o lesión. De manera que se determina por la conducta de comportamiento humano puede darse sobre una base culposa. Yo quiero sintetizarlo de otra manera, adicionalmente. Fíjense esto. La culpa, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la culpa? La culpa se manifiesta de tres formas. O sea, dolo es el ánimo y la intención de querer cometer un injusto. ¿Ok? Y tengo en la parte subjetiva la culpa. La culpa se manifiesta en los hechos de tres maneras. Culpa es imprudencia, negligencia, impericia. Tres formas. La culpa se manifiesta siempre de tres maneras, y eso me gustaría que lo apunten. Impericia, imprudencia y negligencia. Tres formas de cómo se manifiesta la culpa. Si yo quiero, fíjense lo importante de manejar conceptos. Yo quiero hacerles entender esta parte, la importancia de manejar estos conceptos básicos. Si yo quiero salvar a un cliente y lo quiero sacar del dolo y lo quiero pasar a culpa, yo tengo que manejar esos tres conceptos: impericia, imprudencia y negligencia. ¿Qué cosa es la impericia? La falta de habilidad. Falta de habilidad, ¿no? Por ejemplo, un médico que por primera vez va a operar al corazón y está operando, le da un hipo y corta la aorta y mata al paciente. ¿Fue doloso? ¿No fue culposo? ¿Qué es culposo por qué? Por impericia, ¿no? Entonces, otra forma como se manifiesta la culpa es la imprudencia. ¿Qué cosa es la imprudencia? ¿Cómo se define la imprudencia? La imprudencia se define como la falta de deber de cuidado, ¿no? Perdón, negligencia. La negligencia es la falta de deber de cuidado. Yo, según las reglas, yo tengo que limpiar la carpeta así, pero yo la hice así y la boté. Entonces, la falta de deber de cuidado, esa es la negligencia. Y la imprudencia, obviamente, es la sagacidad de la persona, ¿no? Es decir, sabiendo de que no debe manejar, yo manejo porque yo quiero hacerlo. Entonces, los delitos culposos siempre son de tres tipos: impericia, negligencia o imprudencia. Y en base a eso, yo tengo que ver si mi cliente o la otra parte, cómo lo actúa, ¿no? Por eso Verdugo decía que la conducta imprudente o culposa, ¿no?, es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero que por falta de cuidado, porque ahí en ese caso fue por imprudente, o diligencia debida, causa su afectación. De esta manera se determina que la conducta o comportamiento humano puede darse sobre una base culposa. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, deben ser declaradas en forma expresa. Así lo exige el artículo 12 del Código Penal. Se sigue entonces el conocido sistema de los números clausus, ¿no? Entonces, fíjense, en la última parte, nuestro Código Penal
no establece una definición sobre la culpa, por lo que el juez, al momento de administrar justicia, es el encargado de concretar el concepto. ¿Ok? Entonces, pero si ustedes manejan muy bien su concepto de culpa, ¿qué significa culpa? Entonces ustedes hacen su bonita locución, le ponen sopa de autores, jurisprudencia, y ustedes van a adecuar la conducta del cliente al tema que ustedes están buscando, ¿no? Entonces, delitos culposos. Acá viene el otro tema, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, fíjense, ¿dónde estamos? Fíjense dónde estamos. Estamos en la parte de la teoría, en la teoría del tipo, ¿no? Entonces, en esa teoría decimos de que el tipo penal tiene dos partes, un elemento subjetivo y un elemento objetivo, ¿ok? Ya vimos los elementos objetivos, ya vimos los elementos subjetivos, y ahora vamos a ver que muchas veces las personas cometen también un error en el tipo penal. Yo sé que está prohibido, por ejemplo, aquí no le ha pasado, ¿no? ¿Quién se ha llevado algo de otra persona pensando que es suyo? Yo tengo un celular, supongamos que hay dos celulares igualitos, supongamos que fueran iguales. Yo pensando que este es mío, me lo llevo. Entonces, en estricto sentido, ¿qué hubiera cometido yo? Hurto. Un hurto. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre hurto y un robo? Así es, ¿no? Entonces, yo hubiera hurtado esto. Pero, ¿qué ocurrió? Yo pensaba que era mío. Entonces hubo un error en el tipo, ¿no? Por eso dice, ¿no? El error de tipo recae sobre el elemento objetivo del tipo. El sujeto piensa que está realizando un hecho lícito, atípico, pero objetivamente ha realizado un tipo penal. El error de tipo puede ser vencible o invencible, conforme señala Miller. Si el dolo requiere reconocer y querer la reacción del tipo injusto, el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de alguno o otros elementos del tipo del injusto, ¿no? Entonces, el error de tipo. Por ejemplo, esta la contó, me acuerdo que hace años en San Marcos, en una de sus últimas clases, Roy Freire, ¿no? Él dice que le llegó un cliente, ¿no? Él le llegó un cliente que en esa época le habían denunciado por violación. Y por violación de menor, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Que el tipo se había acostado con una chica de 17 años, cuando era menor de años, violación de menor, le pusieron, ¿no? Violación presunta. Y quiso Roy Freire, ¿no? Dijo, oye, ¿qué pasó? El tipo le dijo, hermano, le dijo, yo pensaba que la chica tenía más de 20 años. Sí, pues mira, la conocí en el club, la vi grandota, alta, cuerpo formado, y yo ni por acá que era menor de edad. Entonces, ¿qué? Salimos, juntamos y se fueron, ¿no? Entonces lo que hizo Rolf Freire dice que agarró un médico, pidió pidió como pericia, obviamente una comprobación médica, que entonces el médico arrojó pues que la fulanita tal tiene 17 años pero aparenta tener 22. Entonces, ¿en qué fundaron ellos? Fundaron en el error de tipo. Entonces acá viene el otro tema. Si ese error es vencible o invencible. Mi cliente saldrá libre si yo lo pongo en el invencible. Si es vencible, frito pescadito, ¿no? Entonces el otro tema es, cuando uno conoce a una chica, o a todos nos ha pasado, ustedes han conocido a un chico, ¿usted le ha pedido DNI al chico para salir con el chico? Si ustedes conocen a alguien, a ver amigo, yo quiero salir contigo, pero primero muéstrame tu DNI. ¿Le has dicho alguna vez eso? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Le has dicho a ti? No, es que tenía cara de bebé. Entonces, bueno, los hombres sí ya no, que se cuidan más, ¿no? Pero ¿ustedes alguna vez han pedido un DNI para estar con un chico? No, pues no, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí viene el tipo de error si era vencible o invencible. En este caso, Roy Freire demostró ante la sala de que realmente para la persona fue un error invencible, no podía saber si tenía o no tenía menos de 18 años, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un error de tipo vencible? ¿Qué es? Si la gente actuando con diligencia debida se hubiese dado cuenta que es error. Aquí se elimina el dolo, pero subsiste la culpa y será sancionado como un delito culposo siempre que esté contemplado por el Código Penal.
¿Ok? Entonces, si yo uso diligencia debida, entonces siempre te van a preguntar, ¿y tú de manera diligente pediste su DNI a la chica para preguntar si tenía 8 años? Entonces, si no, ¿verdad? Vencible o invencible, pues entonces en esa época no había tantos problemas como ahora. Sí, pues digo, oiga, ¿usted pide el DNI cuando se sale con una chica? No, pues por la general no. Bueno, pero ahora ya no es un delito de, ¿cómo se llama? O sea, no se tipifica como, no se puede ejercer por violación a una persona Sí. menor de edad, pero mayor de 14 años. Sí, claro, entonces, pero en ese momento no subo en ese momento, pero de todas maneras, pongo el ejemplo solamente como a manera para poder decir, ¿no? Que puede ser dolo, puede ser culpa, o también puede haber, uno puede cometer delito por un error en el tipo, ¿no? Y el error de tipo puede ser vencible o invencible, ¿no? Yo creyendo que estoy haciendo algo debido, significaba que yo estaba cometiendo un delito. Oye, yo me equivoqué, entonces la segunda pregunta, oye, ¿fuiste diligente en preguntar si era tuyo o no era tuyo? ¿Le pediste o no le pediste su DNI? Entonces se viene, pues, es vencible si la gente actuando con diligencia debida se hubiese dado cuenta de su error. Y es invencible aun cuando actuando con la diligencia debida, el sujeto no hubiese podido darse cuenta de su error, ¿no? Ahí vienen estos dos temas, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro tema, tipos dolosos de omisión o omisión impropia. Entonces, ya hemos visto el tipo penal, ya hemos analizado el tipo penal, ahora vamos a ver tipos dolosos de comisión o omisión propia o impropia. ¿Ok? Vamos a verlo. Como vimos, desde el punto de vista del principio de legalidad, uno comete un delito ante una acción o una omisión. ¿Ok? Ante una acción o una omisión. Y esa omisión puede ser propia o impropia. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Clases de delitos de omisión. La doctrina ha dividido los delitos de omisión en dos clases: omisión pura o propia y comisión por omisión o impropia. En los delitos de omisión propia, la norma preceptiva obliga al sujeto a la realización de un determinado comportamiento. Estos delitos se encuentran previamente escritos en la norma penal. Por ejemplo, omisión legal de actos oficiales, ¿no? Por otro lado, en los delitos de omisión impropia, la norma obliga al garante a evitar la producción de un resultado típico. Estos delitos no se mencionan expresamente en el tipo. Por ejemplo, el salvavidas que intencionalmente omite rescatar a otro que circunstancialmente está ahogando, ¿no? Entonces, en la omisión propia es cuando uno tiene la obligación y el deber de hacer algo, pero yo lo incumplo, ¿no? Y la omisión impropia es cuando no está taxativamente explícito, pero yo sé que tengo que hacer tal cosa, es un deber, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro tema, aparte de la omisión, es el iter criminis. ¿Ustedes recuerdan qué cosa es el iter criminis? ¿Recuerdan qué es el iter criminis? ¿Qué significa iter criminis? Iter criminis significa el camino del crimen. Eso significa, iter criminis es el camino del crimen, ¿no? O sea, cómo se da. Y el crimen, por eso que se describe como es el proceso de realización del delito, comprende una serie de etapas de realización del hecho punible. O sea, el iter criminis significa desde cuándo comienza y hasta cuándo acaba, ¿no? Entonces, ese es el iter criminis, el camino del crimen. ¿Ok? Etapas del iter criminis. El iter criminis tiene dos partes: una parte interna y una parte externa. También es llamado la parte subjetiva y la parte objetiva. Siempre se menciona así, ¿no? Ese porque. Entonces, vamos a ver el iter criminis de la parte subjetiva. ¿Ok? Por ejemplo, la primera, ¿cómo empieza todo delito? ¿Cómo empieza todo delito? Con la ideación, con la idea. Dicen, oye, ¿sabes qué? Ese carro, ¿sabes qué? Me lo voy a robar. Lo piensa, ¿no? Entonces, se reconoce generalmente como la ideación. Esto se produce cuando el sujeto
Cuando en el sujeto la idea de cometer un delito aparece en su mente. Ahí empieza el delito, en la mente de la persona. La deliberación, esto se da cuando el sujeto inicia la evaluación de los pros y los contras que sucederán al momento de ejecutar los delitos. A esto se le llama también los actos preparatorios. ¿No? Por ejemplo, veo que una señora viene con su reloj de oro así bien grandote, o con su cadena de oro luciendo, y le digo, esa cadena está buena, ¿no? Me la voy a robar. Entonces me paro, como ese saco me viene a pedir. Me saco el saco, ahí empiezo los actos preparatorios, me amarro bien los zapatos, me saco los lentes, por si acaso están en el correo, ¿eh? Y me alisto, listo. Esto que he realizado son los actos preparatorios. Entonces, es la ideación, los actos preparatorios, y cuando voy a robar la cadena, y empiezo con la última parte, que es la realización criminal, la ejecución. Entonces, el iter criminis tiene actos ideación, tiene actos preparatorios y termina con la ejecución o realización del delito. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito. Entonces, la pregunta es, la ley penal, ¿dónde empieza la sanción penal? ¿En la ideación? ¿En los actos preparatorios? ¿O en la consumación? ¿Qué es lo que sanciona la ley? De los actos preparatorios, porque ¿estará castigado el pensar? Voy a robarme esa cadena, voy a robarme ese carro, si yo lo pienso en mis internos. Mientras estén en la mente, no pasa nada. Entonces, luego pasamos a los actos preparatorios. Hay actos preparatorios que sí castiga la ley. Momentos de la fase externa. En la fase externa, la doctrina ha señalado la existencia de 3 momentos. Previo a la ejecución, aquí se producen los actos preparatorios. En el momento de la ejecución, aquí se ubican la tentativa y la consumación. Y posteriormente a la ejecución, aquí se produce el agotamiento del delito, ¿no? Entonces, por lo general digo, la ley no castiga los actos preparatorios, ¿no? Por ejemplo, el hecho que yo me saque el saco, que me pegue un poquito, que me amarre los zapatos, ¿eso castigará la ley? ¿Sí que no va a castigar, ¿no? Pero hay actos preparatorios que la ley se castiga. Y vamos a ver cuáles son. Los actos preparatorios son punibles. Se entiende por acto preparatorio de un delito a todo acto cuya finalidad es llevar a cabo una actividad externa dirigida a habilitar la realización de un posterior. Por regla general, los actos preparatorios no son punibles, salvo que expresamente y en forma excepcional así disponga el legislador. Ejemplo, sembrío de amapola, adormidera, asociación ilícita para delinquir, conspiración a la rebelión, etc. ¿No? O imagínense pues que a mí la policía me encuentra haciendo las placas en offset de billetes de $100 muy bonitos. Ese acto, yo no impreso ni un dólar, pero estoy preparando la placa. Ese acto preparatorio sí está penado. El que yo agarre, eche mis semillitas de amapola y comience a sembrar en mi casa, también está penado. Todavía no he comercializado yo el producto, pero el acto preparatorio, mediante el cual mi plantita va a crecer y luego va a sacar las cositas para venderla, eso sí está penado, ¿no? Entonces, hay actos preparatorios, la ideación no está penada. Por lo general, los actos preparatorios no son punibles, pero si la ley establece que esos actos preparatorios sí son punibles, entonces, este es otro elemento que debemos manejar muy bien en penal, ¿no? El iter criminis, porque en ese momento tú ya sabes, oiga señor, ¿sabe qué? Esa fue una tentativa inacabada, fue agotada, no fue agotada, o fue un acto preparatorio. O sea, ustedes ya manejan muy bien el tema, ¿no? La tentativa, ¿no? Dentro del acto preparatorio dijimos, fíjense, en el momento de la ejecución se ubica la tentativa.
y consumación, ¿ok? Entonces ya vimos el acto preparatorio, estamos viendo ya la parte de la tentativa, que es el momento en que empieza la realización del acto. La tentativa es un grado de desarrollo del delito, en el cual se pone en peligro el bien jurídico, pero no se llega a consumar la lesión al mismo. Ojo. ¿Se acuerdan que explicamos cuál es el cuarto principio del título preliminar? El principio de lesividad. ¿Recuerdan que hablamos? Fíjense qué importante es examinar ese principio, puesto que yo puedo asociar el acto al cual quiero hacerlo con el tema de tentativa. Un momentito, usted al momento de comenzar la realización, es cierto que no ejecutó el acto, pero usted puso en peligro el bien jurídico protegido. Y nuestra legislación sí castiga la tentativa. Por tal motivo, tenemos que aplicarle una sanción penal, puesto que ha puesto en peligro el bien jurídico protegido, que es el cuerpo, la vida, en caso ejemplo que le pone la persona en la cabeza, que explicamos al inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha afectado un principio fundamental, que es el principio de lesividad. Ha puesto en peligro el bien jurídico protegido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la tentativa, ¿no? Y la consumación también. De esta manera, la tentativa constituye la ejecución de un comportamiento cuyo fin es consumar el delito, que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación, es decir, antes que se haya completado la acción típica. En nuestro ordenamiento jurídico, vinculado a la protección de bienes jurídicos, este no puede conformarse con intervenir cuando el daño ya está hecho. Puede y debe hacerlo antes, si el riesgo es serio e inminente. Es por tal razón